Padre hermoso, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has regalado, que nos has bendecido. Nos has dado la oportunidad de vivir, nos has dado la oportunidad de tener un día, Señor, en tus caminos, en tu presencia, buscándote. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo venga en este lugar, que tu Espíritu Santo se derrame en cada hogar y que nos hagas entender y comprender cuál fue el sacrificio que Dios hizo en nuestra vida, Señor. ¿Cuál fue el propósito, Padre? Gracias te pedimos, ponemos esta hora en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Si me acompañas, por favor, a leer Isaías 43:25. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hay en el sistema jurídico mexicano, no sé si tú has escuchado hablar de este término, que es una sentencia. Una sentencia es una resolución de un juez o de un tribunal que se le ha dado esa autoridad para resolver controversias, situaciones entre personas o entre la sociedad y un hombre. Y estas sentencias generalmente se dividen en tres partes. La primera parte es el resultando. ¿Qué es esta parte? El resultando pues es simplemente una síntesis de hechos del cual una persona pues ha cometido a lo mejor una infracción o ha transgredido una ley, y en esa sentencia se plasma todos los hechos, los antecedentes que esta persona ha cometido. La segunda parte de una sentencia son los considerandos. En esta parte contiene todas las leyes que se han transgredido por parte de esta persona. Viene las sanciones que se le deben de imponer, y estas cuestiones de los hechos los toma también en consideración el juez para poder posteriormente emitir su fallo. La tercera parte es propiamente la resolución. En esta parte de la resolución, el juez se pronuncia respecto a este caso que se le puso en particular, qué tipo de sentencia va a dictar, si es una sentencia condenatoria o es una sentencia absolutoria. Y fíjate, en nuestro sistema penal mexicano, pues este tipo de sentencias normalmente no le damos mucha atención. Cuando vemos una noticia en la televisión y vemos que se ha detenido a un peligroso sujeto que estaba transgrediendo las normas del sistema, pues nosotros vemos cómo detienen a ese sujeto, y lo que nos llama la atención es ¿qué hizo ese sujeto? Y seguimos la historia a través de la televisión, y lo que queremos saber es la resolución del juez. A lo mejor no nos llama tanto la atención cómo es el proceso, lo que queremos saber es cuál es la sentencia, qué castigo se le va a dar a este sujeto que ha violado una norma, una ley. Pero pues a mí, ¿para qué me sirve saber cómo funciona un sistema jurídico en un país, tal vez en mi propio país? Pues simplemente para no meterme a lo mejor en situaciones que me puedan el día de mañana dar un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un sistema jurídico, inmediatamente pensamos en normas, en leyes, en ordenamientos, en prohibiciones. Y a lo mejor como personas decimos normas, híjole, no me interesa saber. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor puedo pensar que si yo no sé respecto de una norma, que si a lo mejor yo desconozco de algún tipo de sanción, puedo salir absuelto si yo alego esa situación. Señor juez, yo no sabía que existía esa prohibición. Señor juez, pues yo desconozco, yo no lo hice con mala fe. Yo actué desconociendo la situación. Entonces queremos evitar recibir un castigo, pero no queremos conocer de ese ordenamiento. Y como te decía, ¿y a mí para qué me sirve? Pues simplemente para saber que hay leyes, que hay ciertas acciones que nosotros no debemos de realizar. ¿Por qué? Porque pueden llevarnos pues a una situación que nos pueda meter en problemas legales. Y lo mismo pasó en el pueblo de Dios hace mucho tiempo. Hoy en día quiero comentarte también que la ley está en constante cambio. La ley que hace el hombre
es moldeada a través del cambio que hay en la sociedad. Es decir, la sociedad va evolucionando y conforme va evolucionando la sociedad, también la ley, y esa ley se va adecuando a las necesidades de esa sociedad. En cambio, en el tiempo de la antigüedad, pues cuando Dios dio una ley, esa ley no se movía, esa ley no se cambiaba, y lo vemos reflejado en la palabra de Dios. Si me acompañas, por favor, a leer Génesis 1:28, dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Dios había creado leyes desde un principio, cuando estaba creando la tierra, separando la oscuridad de la luz, el mar de la tierra, cuando estaba realizando todas esas cosas en nuestro mundo, estaba creando leyes. Tenemos las leyes de la naturaleza, de la física, la ley de la gravedad, todas esas leyes que rigen, aunque no vemos, pero están en la naturaleza. ¿Por qué? Porque son leyes que Dios creó en su voz, son leyes que Dios hizo para tener un orden, porque sabemos que Dios es un Dios de orden. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos bajo ese orden. Entonces, si la naturaleza la creó con un orden, entonces nosotros también deberíamos de tener un orden. Y aquí en esta palabra lo que nos dice es que nos bendice. Nosotros cuando escuchamos de que hay un ordenamiento, inmediatamente pensamos: híjole, es una prohibición, es un castigo. Pero no, la palabra de Dios nos dice que nos bendijo con estas instrucciones, con estas órdenes. Él dice que sean fructíferos, que llenemos la tierra, que dominemos los peces, las aves y los reptiles de la tierra. Entonces lo que Dios quería era bendecirnos a través de esas leyes naturales, de esas leyes espirituales que Dios nos estaba dando. Y pues en ese huerto del Edén, cuando Dios lo crea, Él pone dos árboles en particulares, aparte de otros árboles que tenían frutos deliciosos. Él pone el árbol de la vida y pone el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y nos da una ordenanza a nosotros como seres humanos. Nos dice, si me acompañas, en Génesis 2:16 al 17, dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios nos da ese libre albedrío para poder elegir. No nos impone leyes que nosotros no podamos cumplir. Él nos dice: no hagas esto, pero tampoco nos está amarrando las manos ni nos está ahí detrás de nosotros diciendo: no hagas esto. A estos hombres les dio la elección, les dijo: no lo hagan. ¿Por qué? Porque esa acción, si ustedes toman de ese árbol del conocimiento, ustedes van a morir. Y ahí nos estaba dando una palabra que había una consecuencia a la desobediencia. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Sabemos la historia, que el hombre toma de ese fruto y lo come. ¿Por qué? Porque era deseable, era codiciable a sus ojos. El hombre decidió transgredir ese mandato que Dios nos había dado, de no comer de ese fruto. Pero el hombre dice: pues me es agradable, lo tomo y lo como. ¿Qué pasa? El hombre es separado de la presencia de Dios. El hombre recibe esa parte del castigo de morir, de tener que ser separados de Dios, porque pues Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y Dios les había dicho desde un principio: si lo comen, morirán, recibirán ese castigo. Y lo que hace el hombre, pues, es tomarlo. Los pasos del hombre constantemente están encaminados en continuo al mal. Buscan lo más deseable a sus ojos, a su corazón, a sus pensamientos. Todo está tratando de buscar el mal. Y te quiero contar una historia que está en Éxodo
19:5-6, que es cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, los lleva al desierto de Sinaí, y en el tercer mes que habían salido de ahí, Dios llama a Moisés y le dice, si me acompañas, dice así: si ahora ustedes son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes sean para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Imagínate qué promesa tan hermosa les estaba dando Dios a ese pueblo, que serían un reino de sacerdotes, una nación santa, si le fuéramos obedientes a ese pacto, que era lo que teníamos que hacer, obedecer. En esta historia, pues Moisés les dice al pueblo lo que Dios había dicho, y el pueblo dice, sí, dile al Señor que nosotros vamos a cumplir con ese pacto, que vamos a obedecer, que vamos a ser esa nación santa que Él ha elegido. Y Dios le dice a Moisés, prepara a ese pueblo, santifícalos, diles que laven sus vestidos, porque al tercer día yo descenderé al monte Sinaí, así que prepárense porque yo voy a ir a tener un encuentro con ustedes. Entonces Moisés le dice al pueblo, conságrense, laven sus vestidos y prepárense. Y vamos a ver la presencia de Dios. Pero sabes, a causa del pecado que habían cometido en un inicio los primeros hombres, Dios le dice a Moisés, sabes, cuando yo baje a la montaña, nadie deberá de poner un pie en ese lugar. Y cualquiera que pusiera un pie en ese lugar morirá. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque donde está Dios, pues no puede haber pecado. Y Dios veía a ese pueblo como un pueblo que quería redimir, pero pues el pueblo siempre estaba en continuo mal sus pensamientos, tal vez sus palabras, sus acciones, y le dice, no pongas un pie porque morirás. En el capítulo 20 de Éxodo, Dios les da mandamientos, les da instrucciones a ese pueblo, les dice qué es lo que debía de hacer. Primeramente, pues amar a Dios, y les da mandamientos en su relación con Él. Y enseguida pues da mandamientos de pues una relación entre ellos como pueblo, de lo que debían de hacer y lo que no deberían de hacer. Más adelante de Éxodo, en el capítulo 26:33, pues Dios también habla de que debían de hacer un tabernáculo y dan las instrucciones para ese tabernáculo, y en esta parte Dios le dice que entre los ganchos van a poner unas cortinas que van a separar del lugar santo del lugar santísimo. Es decir, Dios les estaba diciendo, yo voy a tener un lugar especial en el que voy a poder hablar con uno de ustedes, con Moisés, pero los demás van a estar apartados, van a estar separados de mí. ¿Por qué? Porque ustedes ya habían pecado, ustedes ya habían recibido esa parte de la condenación de muerte. Entonces yo voy a elegir a una persona, y esa persona fue Moisés, con él voy a hablar. Y pues dice aquí la palabra de Dios que Moisés, en esos 40 días y 40 noches que estuvo hablando con Dios, recibiendo las instrucciones de parte de Dios, el pueblo ya se había desesperado. Decían, ¿dónde está Moisés? Nos sacó de Egipto y ahora no sabemos, se subió a la montaña y no sabemos si va a bajar. ¿Qué le habrá pasado? Le pide ese pueblo a Aarón y dice, ¿sabes qué, Aarón? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Como ya estamos afuera de Egipto, ya no tenemos la protección de un faraón o de alguien. Haznos dioses en quien confiar, haznos dioses quien vaya a pelear por nosotros. Ellos, pues evidentemente cuando salen de Egipto, salieron con alhajas de oro, salieron con vestiduras, salieron con mucho oro, y de ese oro lo toman y hacen un becerro. Y comienzan a ofrecer sacrificios, comienzan a adorar a ese becerro. Dios le dice a Moisés, Moisés, baja ya, porque este pueblo que apenas hace mes y medio me había dicho, sí, voy a cumplir con tus ordenanzas, sí, voy a ser esa nación santa, sí, voy a ser ese pueblo de sacerdotes. Ahora
en estos 40 días que tú has estado aquí, ese pueblo se ha corrompido. Y Dios se da cuenta que era un pueblo demasiado terco y Dios se enoja. Dice, ¿cómo es posible? Voy a destruirlos. Moisés intercede por ellos y les dice, no lo hagas, Señor, porque pues nos acabas de sacar de Egipto y todos deben de ver que tú nos sacaste para bien, no para morir en un desierto. Y Moisés le dice algo que me llama la atención. Dice, bórrame del libro que tú has escrito. Bórrame del libro. Dios le dice, no te borraré. Voy a borrar a quien haya pecado contra mí. Contra mí, si esa persona pecó, yo lo borraré de ese libro. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Llévate al pueblo y llévalos al lugar al cual los he prometido, porque yo voy a cumplir mi promesa, pero castigaré su pecado. Y pues Moisés sale con ese pueblo, hace una tienda, y esa tienda estaba a cierta distancia del pueblo. Entonces, cuando alguna persona quería consultar a Dios, lo hacía a través de Moisés. Moisés entraba en esa tienda, que era ese tabernáculo, ese lugar de reunión con Dios. Entraba Moisés y descendía la presencia de Dios hasta ese lugar. La gente los veía desde lejos, veía cómo descendía esa presencia, pero no podían entrar, no podían pues ni siquiera acercarse. ¿Por qué? Porque era un pueblo pecador y Dios había elegido a Moisés para que con él tuviera esa relación y todas las cuestiones del pueblo pues los vieran a través de Moisés. Y Moisés platicaba con Dios cara a cara, y dice la palabra que platicaba con él como si estuviera con un amigo. Estaban ahí, hablaban y dirimían esas controversias, como en un principio lo señalamos, como el juez, y dirimían esas controversias, pero Moisés lo hacía gozándose en Dios mientras el pueblo estaba apartado. Y quiero señalar en este momento la segunda parte de la sentencia. Ya te expliqué la primera parte, que son las exposiciones de hechos. Ahora son las consideraciones, los considerandos. Y en esta parte de los considerandos, como te dije, se explican las transgresiones de aquella persona pues, que ha violentado una norma, pero también aparece en esta parte de la historia el acusador. En este caso, un ministerio público, que es el que acusa, que dice tal persona cometió este delito y por lo tanto debe de tener un reproche, debe de tener una sentencia, se debe de juzgar. En esta parte de los considerandos quiero comentarte que en Job yo te lo voy a leer. Es Job 1, 6 al 7. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, diciéndole, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás anda rondando por la tierra, anda visitando todos los lugares. ¿Para qué? En Apocalipsis 12:10, también te lo voy a comentar, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este acusador es Satanás. La palabra de Dios nos está diciendo, él está acusándonos todo el tiempo. De día y de noche está rondando la tierra. De día y de noche está viendo quién está cometiendo pecados, transgresiones a la ley. ¿Para qué? Para acusarnos delante de Dios y decirnos, fue él, fue ella, mira lo que está haciendo, está transgrediendo tu palabra, está cometiendo pecado, ve, júzgalo, senténcialo. Él es, digamos que no, el acusador, pues es el que nos está señalando. Si me acompañas, por favor, a Romanos 1, del 29 al 32, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y también acompáñame, por favor, en Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De estas descripciones, ¿con cuál de ellas puedes creer que a lo mejor estás viviendo una situación de estas? No sé, a lo mejor puede ser una o varias cosas. No solamente habla la ley de Dios de que los fornicarios, de los homicidas, sino también lo leíamos y decía de los perversos, de los mentirosos, de los que mienten. O sea, ¿cuántas cosas no hemos cometido como personas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones? A veces tenemos envidia, a veces hablamos mal, mentimos para salvarnos de alguna situación. No sé, ¿cuántos de estos delitos? Porque eran delitos. ¿Cuántos de estos delitos has cometido? ¿Cuántos de estos delitos aún el día de hoy, conociendo de Dios, los sigues practicando? Desobediencia a los padres, murmuraciones, iras, maldad. ¿Cuántos de estos delitos sigues cometiendo? ¿Cuántas leyes sigues violando? Continuamente lo dijimos, nuestros pasos están de continuo en mal, nuestros pensamientos, todas nuestras acciones. Y cada día cometemos algo, alguna transgresión. En Romanos 2, del 12 al 15, por favor acompáñame, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por favor, acompáñenme también a Romanos 3:20. Y dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como te decía en un principio, nosotros normalmente no queremos escuchar de ordenamientos, de leyes, de delitos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si desconozco de la ley, entonces el día que llegue yo a cometer un delito, puedo argumentar: señor juez, yo no sabía, señor juez, yo desconocía, yo no estaba obrando mal, yo no estaba obrando con ese dolo, yo lo hice sin saber, sin querer. Pero aquí en esta parte de la palabra de Dios nos dice que no importa si no conoces la ley. ¿Por qué? Porque tu conciencia te va a acusar y va a defender tus razonamientos o no. Todos tenemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando somos niños somos educados por nuestros padres y te dicen: no tomes aquí, se puede romper, no hagas esto, no sé, nos empiezan a dar una serie de instrucciones. Esas instrucciones quedan en nuestra cabeza, en nuestra memoria, también en nuestro corazón. A lo mejor si nunca nos han dado una instrucción, pues en el corazón lo sentimos y sabemos que
pues a lo mejor no puedo matar a otra persona. ¿Por qué? Porque es malo. Y aunque no me haya dicho una ley, el que prive de la vida al otro, sino simplemente pues por una cuestión que lo tengo en mi corazón y que Dios me lo ha dado, porque lo ha puesto en mí, lo ha puesto en mi ser, su ley ha sido puesta en mi corazón. Entonces, si yo sé, aunque no tenga una ley, que es malo matar o que no debo matar y yo lo hago, entonces estoy siendo condenado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que esa ley está en mi corazón, está en mi conciencia. Y de esa ley y de esos actos yo voy a dar testimonio. En la época antigua, Dios crea las leyes y mandatos para el pueblo. En la época actual es el Congreso el que crea esas leyes. Anteriormente Dios lo llama pecado, hoy lo llama delito. Anteriormente, pues Dios establece una única sanción, la muerte. Ahora el Congreso dice que depende de tu delito, pues va a ser tu sanción. La sanción antes, en la palabra de Dios, se cumpliría en el lago de fuego. Con la legislatura normal dice pues que se va a cumplir en un domicilio, en una cárcel, y esta pena pues va a ser dura, nada más de un tiempo, dependiendo de lo que el juez te imponga. Y antes no, la pena era la muerte eterna. Y, ¿sabes? En base a esto, a estas resoluciones, a estos considerandos, pasamos a la resolución. La justicia, según los conceptos normales sociológicos, dice que es dar a cada quien lo que merece. También la palabra de Dios en Romanos 2:6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ahora Dios emite una sentencia, y la sentencia es que el pueblo ha sido, después de haber sido elegido como una nación santa, como ese pueblo escogido por Dios, ahora ha cometido pecado, y ese pueblo pues siempre va a cometer pecado, por lo cual la sentencia es una sentencia condenatoria. Se declara al pueblo culpable, se te declara a ti culpable de tus pensamientos, de cualquier acción que hayas tenido, culpable. ¿Y cuál es el veredicto y la sentencia que nos están diciendo? Pues muerte. Se te declara condenado a causa de tu pecado a la muerte. Y como vas a tener una muerte, Dios no va a estar ahí contigo. Dios se va a separar de ti. Entonces a veces podemos pensar, la ley de Dios es más dura, prefiero la ley del hombre. Pero sabes, hay una palabra en 2 de Samuel 24:14 que David le decía, pues yo prefiero caer en manos de Dios porque Él es misericordioso, a caer en manos de los hombres. Y aquí aparece otra parte importante, la defensa. En la antigüedad se tenían que hacer sacrificios, matar a los corderos y degollarlos, y su sangre que cayera al pie del altar del holocausto para que Dios perdonara los pecados. Antes la sanción de esa muerte era pues directamente tú la pagabas. Ahora pues con esta defensa Dios da esta idea de decir, un tercero va a pagar por esos pecados. Anteriormente era un becerro. Ahora lo que hace Dios en su misericordia, como lo dijo David, que prefería estar en manos de Dios a en manos de los hombres. La palabra de Dios nos da una oportunidad, nos da esa bendición, como en un principio te dije. Todos conocemos el versículo de Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que Dios no vino a condenar, sino que a traer salvación a través de su Hijo Jesucristo, porque la condenación es la muerte, es la separación de Dios. Dios nos está dando una oportunidad, y no importa de qué color sean tus pecados, rojos, blancos, amarillos, no importa de qué tamaño sea tu pecado, grande, pequeño, es pecado, y ese pecado nos separa de Dios. Ese pecado nos da una sentencia condenatoria, pero esta defensa ahora es Cristo. Como te pregunté en un principio, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios murió en esa cruz? ¿Por qué Jesucristo murió en esa cruz? Lo leímos en el
versículo de inicio, de que dice: yo soy quien borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En esta parte, Jesucristo vino a morir por ti, por mí. Y ese pecado, esa sentencia condenatoria fue trasladada a Él. Yo la merecía, yo merecía morir, yo merecía llevar esa muerte espiritual, yo merecía ese castigo. Pero Jesús dice: no, yo vengo en sacrificio para pagar esa sentencia, porque esa sentencia se tenía que cumplir. Yo tenía que pagarla, pero Jesús dice: no, esa sentencia la cumpliré yo voy a pagar esa deuda, y jamás va a ser recordada esa deuda tuya, jamás va a ser recordado ese pecado tuyo, va a ser recordado mi sacrificio, mi sangre en la cruz, y lo pondré delante de Dios y le diré: Padre, he aquí la sentencia, la he cumplido yo, la he pagado yo, el castigo lo pagué yo. Ya no te acuerdes más del pecado de esta persona, ya no te acuerdes más, ya no hay más condenación para él. La sentencia yo la cumplí. Colosenses 2:13-15 nos dice: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Lo que vino a hacer Jesús es reconciliarnos con Dios, darnos la oportunidad de tener nuevamente ese encuentro con Dios, de tenerlo cara a cara como lo hacía Moisés. Romanos 3:23, si me acompañas, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos pagar esa condena. Jesucristo la pagó. Jesucristo murió y su sangre fue derramada en el altar de Dios, y ahora hemos sido reconciliados con Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe esa vida, esa salvación, porque Él se pone enfrente de Dios y de tu pecado y le dice a Dios: Padre, mi sangre lavó el pecado de este hombre. Ahora ya no merecemos esa muerte, porque esa muerte la pagó Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos dio vida nueva, nos lavó de nuestra maldad. Así que si antes pensabas que excusándote y de decir: yo no sé, yo no conozco, a lo mejor no recibirías un castigo, hoy te digo que aún cuando no sabías de una ley, merecías un castigo, porque esa ley la tienes en tu corazón y en tu conciencia, pero vino Cristo a pagar por ti, y esa sentencia de muerte, esa condena la pagó por ti, y no podemos hacer otra cosa más que darle gracias, porque Él lo hizo todo. Yo no hice nada para pagar esa sentencia, la pagó completa Jesús. Él es el único digno de recibir gloria, honra, adoración. Él es el único digno de que tú le entregues tu vida, de que tú le entregues tu pecado, de que tú le entregues tu conciencia. Él es el que nos salvó, y en esta hora te pido que le demos gracias a Dios por este hermoso sacrificio, por haber pagado esta sentencia condenatoria. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre mío, te damos gracias por esta hermosa palabra que nos has regalado. Gracias, Señor, por hacernos entender que nosotros merecíamos la muerte a través de esa sentencia, Padre, porque son nuestros actos, Señor, lo que nos llevaron a la muerte. Y sabemos, Padre, que hoy tenemos esperanza en tu Hijo Jesús. Te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, que cometemos día a día. Te pedimos perdón por no valorar la sangre de tu Hijo amado en esa cruz. Te damos gracias. ¿Por qué? Porque tu plan fue perfecto desde un inicio para bendecirnos, Señor. Y te pedimos, Señor, que estemos como tu Hijo Moisés, Señor, cara a cara contigo, como estemos con un amigo. Gracias, Padre hermoso, porque ahora nos has dado esa oportunidad de estar en tu encuentro, Señor, y ya no hay nada que nos divide, Padre, ya no hay nada que nos separa. La sangre de Cristo lo hizo todo. Gracias, Padre, bendice a todos los hermanos, Señor, que están escuchando esta
esta palabra, y aquel, Señor, que aún no conoce tu nombre, te pido por favor que mueva su corazón, Padre, y que reconozca que tu Hijo, Señor Jesucristo, es el Salvador del mundo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, gloria, honra y honor por siempre. Amén.